María había pasado exactamente un año desde que Jorge, su esposo, había fallecido. Un año en el que cada día parecía igual, gris y silencioso. La casa, que antes estaba llena de risas y voces, ahora se sentía vacía, como un lugar olvidado por el tiempo. Ella se sentaba sola en la sala, mirando por la ventana sin ver realmente lo que había afuera. El dolor no se había ido, solo se había hecho más profundo y constante. Esa tarde, mientras recogía unos papeles de la mesa, algo llamó su atención. Entre las facturas y los sobres sin abrir, había una carta con su nombre escrito en la caligrafía que ella reconocería en cualquier lugar, la letra de Jorge. Su corazón se detuvo por un momento y sus manos comenzaron a temblar. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? Jorge había muerto hacía un año. ¿Quién podría haber dejado esa carta allí? Con cuidado, María abrió el sobre y sacó la hoja. El papel era viejo, amarillento en los bordes, y al desplegarlo, su corazón latió con fuerza al ver las palabras que Jorge había escrito. Mi querida María, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo en este mundo. Pero quiero que sepas que mi amor por ti no conoce tiempo ni espacio. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Era como si Jorge estuviera hablándole desde algún lugar invisible, tratando de consolarla. Cada palabra estaba llena de amor, de recuerdos compartidos, de promesas que parecía que no morirían con él. María volvió a leer la carta una y otra vez. La sensación de tristeza se mezclaba con una esperanza extraña, casi imposible de explicar. ¿Cómo podía alguien escribir algo así después de haber partido para siempre? Decidió guardar la carta en su cajón, con la esperanza de que algún día entendería qué estaba pasando. Los días siguientes fueron extraños para María. A veces se encontraba mirando la puerta del buzón, esperando que llegara otra carta. Y para su sorpresa, llegaron. Cada tarde, una nueva carta aparecía sobre la mesa. Todas con la misma letra, el mismo tono, como si Jorge le hablara día a día, recordándole que el amor seguía vivo. Pero mientras las cartas le daban consuelo, también sembraban una semilla de duda en su mente. ¿Quién podía estar detrás de esas cartas? ¿Cómo sabían tanto de ellos? Una parte de María quería creer que era un milagro, una conexión desde el más allá. Otra parte sentía miedo, como si alguien estuviera jugando con sus sentimientos, manipulándola de manera cruel. Un día, encontró una carta que mencionaba detalles que solo Jorge y ella conocían. Un lugar especial donde solían ir, una frase que siempre se decían en privado. Esa carta cambió todo. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba segura de querer saber la verdad, pero sabía que tenía que descubrirla. Desde ese momento, su vida comenzó a cambiar. Se volvió más alerta, más cautelosa. Observaba cada ruido, cada sombra con desconfianza. La casa ya no era solo un refugio, sino un lugar donde el pasado y el presente parecían mezclarse de una manera inquietante. María estaba decidida a encontrar quien enviaba esas cartas. Porque, aunque le daban consuelo, también le quitaban la paz. Y lo que descubriera podría cambiar su vida para siempre. Cada vez que María recibía una nueva carta, su corazón se llenaba de una mezcla extraña de esperanza y miedo. Aquellas palabras, escritas con la letra familiar de Jorge, la hacían sentir viva, aunque solo fuera por unos minutos. Pero también la sumían en una incertidumbre profunda que no podía ignorar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse y el cielo se pintaba de tonos naranja y rosa, María se sentó en el balcón con una carta en las manos. Su respiración era lenta, sus dedos temblaban levemente. Al abrir la carta, las palabras comenzaron a tomar forma ante sus ojos, como si Jorge estuviera justo a su lado, hablándole con voz baja y cálida. Mi amada María, decía la carta,
Sé que el tiempo nos separa, pero quiero que sepas que cada día que paso lejos de ti, te llevo en mi corazón. Recuerda nuestro último viaje al lago, el silencio que compartimos mientras mirábamos el atardecer. Eso es lo que me sostiene. Nunca olvides que estoy contigo, aunque no puedas verme. Al leer eso, una lágrima rodó por la mejilla de María. Sentía que Jorge estaba cerca, que sus palabras le acariciaban el alma. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba quién podía conocer esos detalles tan íntimos para escribirlos tan bien. Durante días, María revisó cada carta con atención, buscando alguna pista, algún error que le diera una respuesta. Pero las cartas parecían demasiado reales, demasiado personales. La forma en que hablaban de momentos que solo ellos habían vivido la confundía y le hacía dudar de su propia mente. Una noche, después de leer una carta, escuchó un ruido afuera de la ventana. Su corazón se aceleró y se levantó rápidamente para mirar. No había nada, solo la sombra de los árboles movidos por el viento. Pero esa sensación de ser observada no desapareció. Empezó a sentir que alguien estaba ahí, cerca, vigilándola en silencio. La soledad se volvió más pesada y la mente de María comenzó a imaginar cosas. Se preguntaba si alguna persona cercana a ellos podía estar detrás de las cartas. Quizás un amigo, o incluso un familiar. ¿Pero por qué? ¿Con qué motivo alguien haría algo así? La realidad y el deseo de creer en un milagro se entrelazaban en su mente. Recordaba los momentos felices con Jorge y se aferraba a ellos con fuerza, pero también sentía la necesidad de enfrentarse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Una mañana, decidió hablar con la vecina que vivía al lado. Era una mujer amable, que siempre había mostrado preocupación por ella desde la muerte de Jorge. María le contó sobre las cartas, intentando no sonar demasiado alarmada. La vecina la miró con tristeza y le dijo que no había visto a nadie sospechoso entrando o saliendo de la casa. Pero también le confesó que, desde hace semanas, alguien había estado merodeando el edificio, alguien que nadie conocía bien. Esa información hizo que María sintiera una mezcla de miedo y esperanza. Quizás ese extraño fuera quien enviaba las cartas. O tal vez solo fuera una coincidencia más. Decidida a no dejarse vencer por la incertidumbre, María comenzó a anotar cada detalle que recordaba de las cartas, los momentos en que llegaban y cualquier ruido extraño que percibiera. Quería tener todo listo para descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a un secreto que la cambiaría para siempre. A pesar del miedo, una parte de ella sabía que no podía seguir viviendo en la duda. Tenía que saber quién estaba realmente detrás de esas cartas y qué intención tenía. Porque ya no se trataba solo de palabras en papel, sino de su paz, su corazón y su vida. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, María volvió a su balcón, sosteniendo otra carta con manos firmes. Estaba lista para seguir buscando respuestas, aunque el camino fuera oscuro y lleno de sombras. María sentía que las cartas no solo eran mensajes, sino pequeñas ventanas al pasado que Jorge había dejado abiertas para ella. Cada palabra, cada frase, parecía tan real que a veces le costaba creer que su esposo ya no estuviera. Sin embargo, las dudas crecían con fuerza en su corazón. ¿Quién enviaba realmente esas cartas? ¿Por qué sabía tanto? Aquella mañana, mientras el sol apenas iluminaba la habitación, María encontró otra carta sobre la mesa del comedor. La abrió con manos temblorosas y empezó a leer. Jorge hablaba de un lugar especial, un banco en el parque donde solían sentarse a conversar durante horas. Describía la forma en que el viento movía las hojas y cómo el sol calentaba su piel. María pudo casi sentir ese momento otra vez. Pero entonces, algo la hizo detenerse. En la carta había una frase que no recordaba haber escuchado jamás, algo que Jorge no solía decir. Nos encontraremos allí, como siempre prometimos,
decía. ¿Desde cuándo Jorge había hecho esa promesa? ¿Por qué nunca se la había contado? El misterio crecía. María empezó a sentir que alguien estaba jugando con ella, pero también que había una verdad escondida, una historia que ella no conocía. Esa tarde, decidió salir a caminar al parque, hacia ese banco que Jorge había mencionado. El aire fresco le daba un poco de calma, pero también despertaba sus recuerdos más profundos. Al llegar, se sentó y cerró los ojos, recordando cada momento que había vivido allí. Mientras estaba sentada, vio a lo lejos a un hombre que parecía observarla desde la sombra de un árbol. No pudo distinguir su rostro, pero sintió que la mirada era intensa, casi familiar. El hombre desapareció entre los arbustos antes de que ella pudiera acercarse. Ese encuentro la dejó inquieta y con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que ese hombre tuviera algo que ver con las cartas? ¿Por qué parecía conocerla tan bien, pero prefería esconderse? Al regresar a casa, María se encontró con otra carta sobre la mesa. Esta vez, las palabras eran diferentes, más personales y urgentes. María, no temas la verdad. Estoy cerca, cuidándote desde donde estoy. Pero debes estar alerta, hay cosas que no entiendes aún. Esas frases hicieron que su corazón se acelerara. No podía dejar de pensar en el hombre del parque y en las cartas. Todo parecía conectado, pero la verdad seguía siendo un misterio. Durante los días siguientes, María comenzó a observar su entorno con más atención. Cada ruido, cada sombra, parecía tener un significado oculto. La casa ya no era un refugio seguro, sino un lugar lleno de secretos. También notó que las cartas llegaban en momentos extraños, como si alguien esperara que ella estuviera sola para leerlas. A veces, el timbre de la puerta la hacía saltar del susto, aunque al abrir no encontraba a nadie. El cansancio comenzó a invadirla, pero también una determinación férrea. No podía permitir que el miedo la paralizara. Tenía que descubrir quién estaba detrás de todo esto y qué buscaba. Una noche, mientras leía otra carta, escuchó un leve susurro en el pasillo. Se levantó lentamente y caminó hacia el sonido. No había nadie, solo el eco de sus propios pasos. Pero entonces vio algo que nunca olvidaría. Una sombra que se movía rápidamente por la pared, desapareciendo antes de que pudiera entender qué era. María sintió que la verdad estaba más cerca que nunca, aunque cada paso la llevaba hacia un camino desconocido y peligroso. Sabía que debía ser fuerte, porque lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Mientras se sentaba de nuevo, con la carta en la mano, pensó en Jorge y en ese amor que no moría con la muerte. Pero también en que ahora, más que nunca, debía protegerse a sí misma y enfrentar el misterio que la rodeaba. Porque ya no se trataba solo de cartas, sino de secretos, sombras y una verdad que esperaba salir a la luz. Esa noche, María no pudo dormir. La sombra que había visto parecía perseguirla, y el sonido del viento parecía susurrar secretos que ella no entendía. Cada vez sentía que alguien la observaba, que sus pasos eran seguidos en silencio. El miedo y la incertidumbre crecían en su pecho, pero también una curiosidad imposible de ignorar. Al despertar, encontró otra carta en la mesa de la cocina. Su letra era clara, firme, pero el mensaje contenía algo que jamás habría imaginado. María, hay cosas que no te he contado. No porque quisiera ocultarlas, sino porque sabía que el tiempo aún no era el adecuado. Ahora debes estar preparada para la verdad. Las palabras la dejaron paralizada. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos podía tener Jorge que ella no conocía después de tantos años juntos? La carta continuaba describiendo momentos que para María eran desconocidos, detalles íntimos que la hicieron dudar aún más. Decidió buscar entre las cosas de Jorge, en el viejo escritorio donde solía guardar sus recuerdos.
Allí encontró una caja pequeña y polvorienta que nunca antes había visto. Con las manos temblorosas, abrió la caja y dentro halló cartas antiguas, fotografías y notas que hablaban de una vida que ella jamás había conocido. Entre los papeles, descubrió una carta que llamó especialmente su atención. No estaba firmada, pero la letra era parecida a la de las cartas que había estado recibiendo. Hablaba de una promesa, de un secreto que Jorge había guardado para protegerla, y de alguien que estaba más cerca de lo que ella imaginaba. María sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Quién podría estar tan cerca y, al mismo tiempo, esconderle algo tan importante? Su mente comenzó a dar vueltas, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Durante los días siguientes, María se volvió aún más cautelosa. Cada sonido, cada visita inesperada, la hacía saltar del susto. A veces, encontraba pequeñas señales que antes no había notado. Una puerta entreabierta, un objeto movido de lugar, un susurro lejano en la noche. Una tarde, mientras revisaba la casa, escuchó una conversación a través de la pared del vecino. La voz era baja y apenas audible, pero alcanzó a entender algo que la dejó helada. Hablaban de las cartas, de mantener el secreto y de no dejar que María descubriera la verdad. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué secreto querían proteger? María decidió entonces pedir ayuda. Llamó a su mejor amiga, Laura, y le contó todo lo que había pasado, desde las cartas hasta las sombras en la casa. Laura la escuchó con atención y le ofreció acompañarla en la investigación. Juntas comenzaron a buscar pistas, a revisar cada rincón de la casa y a preguntar discretamente a vecinos y conocidos. Pero nadie parecía saber nada, o al menos no querían hablar. Una noche, mientras regresaba a casa con Laura, María sintió que alguien la seguía. Miró hacia atrás varias veces, pero no vio a nadie. El miedo la invadió, pero también una determinación que la hizo acelerar el paso. Sabía que no podía rendirse ahora. Al llegar a su puerta, encontró otra carta en el buzón. Esta vez, las palabras eran una advertencia: no busques más, María. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Por tu bien, detente. La amenaza la hizo temblar, pero no la detuvo. María entendió que estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Sabía que debía ser fuerte y protegerse, pero también que la verdad estaba más cerca que nunca. Ahora no solo estaba en juego su paz, sino su propia seguridad. Mientras sostenía la carta entre sus manos, juró que descubriría quién estaba detrás de todo y por qué había decidido escribirle esas cartas que habían cambiado su vida para siempre. Porque ahora, más que nunca, María estaba lista para enfrentar la oscuridad que la rodeaba y encontrar la verdad oculta tras las sombras. María sabía que cada carta, cada mensaje, era una pieza clave en un misterio mucho más grande de lo que imaginaba. La advertencia que había recibido no la detendría. Al contrario, avivó su determinación para descubrir la verdad que se escondía detrás de esas palabras. Esa misma noche, decidió revisar con detenimiento la caja donde había encontrado las cartas antiguas y las fotografías. Entre los papeles halló una foto que nunca había visto antes. Jorge, sonriendo junto a un hombre que ella no reconocía. Ambos parecían amigos, pero había algo en la mirada de ese hombre que inquietó a María. Volvió a revisar las cartas, buscando cualquier pista que pudiera relacionar a ese hombre con los mensajes que recibía. Entonces, en una de las últimas cartas, encontró una referencia sutil a un amigo fiel que cuidaba de ella y de Jorge. El nombre nunca se mencionaba, pero la descripción encajaba con el hombre de la fotografía. María empezó a preguntarse si esa persona estaba detrás de las cartas o si, por el contrario, sabía algo que ella no. Durante los días siguientes,
María y Laura comenzaron a investigar discretamente sobre el hombre de la foto. Preguntaron a vecinos y antiguos amigos, pero nadie parecía saber mucho, o al menos nadie quería hablar. Una noche, mientras revisaban viejas notas de Jorge, María encontró algo que la sorprendió: un diario donde Jorge había escrito sobre sus miedos y secretos. En una página, mencionaba a alguien que no confiaba, una persona que podría poner en peligro a su familia si alguna vez se enteraba de ciertos detalles. La angustia crecía en María. ¿Podría ese hombre ser un peligro real? ¿Estaba ella ahora en riesgo? Decidió entonces ser aún más cautelosa. Una tarde, mientras caminaba por el parque, María notó que alguien la seguía de nuevo. Esta vez no quiso mirar atrás. Aceleró el paso y logró llegar a casa sin ser vista. Al entrar, cerró todas las puertas y ventanas con llave. Las cartas seguían llegando, pero esta vez con mensajes más oscuros. No busques más, decía una. El pasado puede ser peligroso. María sintió que alguien quería que se rindiera, pero ella no podía hacerlo. Tenía que saber la verdad, sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras leía una carta, escuchó un golpe en la ventana. Su corazón se aceleró. Miró hacia afuera, pero no vio nada. Sin embargo, en el alféizar había una pequeña caja. La abrió con cuidado y dentro encontró una llave antigua y una nota que decía: «Esta llave abre la puerta a lo que buscas». La curiosidad pudo más que el miedo. María tomó la llave y decidió buscar la puerta que podía abrir. Recordó un pequeño cobertizo en el jardín que Jorge había mencionado una vez, pero que nunca usaban. Al llegar al cobertizo, encontró una vieja puerta con una cerradura oxidada. Introdujo la llave y, para su sorpresa, la puerta se abrió con un crujido profundo. Dentro, encontró cajas llenas de papeles, fotos y objetos que revelaban una parte desconocida de la vida de Jorge. Entre esos documentos, había cartas y notas que hablaban de un negocio secreto, de personas que podían hacerle daño, y de un pasado que Jorge había intentado esconder para proteger a María. La revelación fue abrumadora. María comprendió que las cartas que recibía no eran solo mensajes de amor, sino advertencias y pistas sobre un peligro real que los había acechado. Ahora entendía que debía ser cuidadosa, pero también valiente. La verdad estaba al alcance de su mano, y aunque el camino fuera oscuro, María estaba decidida a seguir adelante. Porque en ese momento, más que nunca, sabía que el amor de Jorge no había muerto, sino que la guiaba para protegerla y para descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. María no podía dejar de mirar los documentos que había encontrado en el cobertizo. Cada hoja parecía abrir una puerta a un mundo desconocido que Jorge había mantenido en secreto. Había cartas, contratos, fotos y recortes de periódico que hablaban de personas peligrosas, negocios oscuros y amenazas veladas. Su corazón latía con fuerza. No solo había perdido a su esposo, sino que ahora estaba descubriendo que él había vivido una doble vida. Mientras hojeaba esos papeles, encontró una carta que Jorge había escrito para ella, pero nunca había enviado. En ella explicaba que había tomado decisiones difíciles para protegerla, que había enfrentado peligros por su familia y que, si algo le sucedía, debía buscar la verdad, aunque fuera dolorosa. María sintió un nudo en la garganta. Jorge había querido protegerla del miedo, pero ahora ella entendía que la verdad era la única forma de encontrar paz. Decidió que tenía que buscar ayuda, pero no podía confiar en cualquiera. El peligro podía estar más cerca de lo que imaginaba. Recordó a un antiguo amigo de Jorge, un hombre llamado Ricardo, que siempre le había parecido sincero y fiel. Con el diario y los documentos en mano, María contactó a Ricardo. Él la recibió con sorpresa y preocupación, y juntos comenzaron a revisar todo el material. Ricardo confirmó que Jorge había estado involucrado en una situación complicada,
relacionada con personas que no dudaban en usar la violencia para conseguir lo que querían. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo era más peligroso de lo que había imaginado. Pero también sintió un alivio al saber que no estaba sola. Ricardo le explicó que las cartas que ella recibía probablemente eran intentos de Jorge por comunicarse con ella después de su muerte, o quizá mensajes de alguien que quería protegerla o advertirla. Pero entonces, Ricardo mencionó algo que la hizo estremecer. Hay personas que no quieren que descubras la verdad. Tienes que tener mucho cuidado, María. Aquellas palabras resonaron en su mente durante días. Sentía que cada paso que daba la acercaba a un peligro invisible, pero también a respuestas que necesitaba desesperadamente. Una noche, mientras repasaban los documentos, escucharon un ruido fuera de la casa. María se quedó paralizada. Ricardo fue a la puerta y vio a un hombre desconocido que se marchaba rápidamente. Después de eso, María decidió instalar una cámara de seguridad. Quería protegerse y documentar cualquier cosa extraña que ocurriera. Las noches siguientes fueron tensas. A veces, las cámaras captaban sombras moviéndose cerca de la casa, luces que se apagaban sin razón y sonidos inexplicables. Pero también había momentos en que María sentía una presencia cálida, como un abrazo invisible que la reconfortaba. Era como si Jorge estuviera ahí, cuidándola desde otro lugar. Una mañana, revisando las grabaciones, María encontró algo que la dejó sin aliento. Una figura que dejaba una carta sobre la mesa del salón y desaparecía antes de que pudiera verla bien. Esa carta tenía un mensaje claro: confía en quien menos imaginas. La verdad está cerca. María sabía que no podía retroceder. El camino era peligroso, sí, pero estaba decidida a llegar hasta el final, a descubrir quién había estado escribiéndole esas cartas y qué secretos ocultaba Jorge. Porque, al final, solo enfrentando la verdad podría encontrar la paz que tanto buscaba. María miraba la carta que acababa de encontrar con manos temblorosas. Confía en quien menos imaginas. La verdad está cerca. Esas palabras retumbaban en su mente, y aunque no entendía bien a qué se referían, sentía que eran una pista crucial. Pero, ¿en quién podía confiar realmente? Después de todo lo que había vivido, nadie parecía tan simple ni inocente como parecía. Decidió que debía revisar con cuidado a quienes estaban a su alrededor. Durante años, había confiado en algunos vecinos y amigos, pero ahora todo parecía sospechoso. Recordó aquella sombra que vio en el parque, las voces que escuchó a través de la pared y el hombre extraño que apareció en la noche. ¿Y si alguno de ellos estaba involucrado? María comenzó a anotar cada detalle extraño que ocurría a su alrededor. Las visitas inesperadas, las llamadas sin respuesta, incluso pequeños objetos que parecían fuera de lugar. La paranoia crecía, pero también la determinación por descubrir la verdad. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura, su amiga, le contó todo lo que había sucedido últimamente. Laura escuchaba con atención y le advirtió que debía tener cuidado, que no todos querían que supiera lo que había pasado realmente con Jorge. Al día siguiente, María recibió una llamada anónima. Una voz masculina, débil y urgente, le advirtió que se alejara de la investigación. No sabes en qué te estás metiendo, María. Por tu bien, detente antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó abruptamente y el silencio la dejó helada. Ese mensaje no hizo más que aumentar su miedo, pero también su convicción. María sabía que estaba en el camino correcto y que alguien quería detenerla. ¿Pero quién y por qué? Decidió visitar un lugar que Jorge había mencionado en sus cartas, un viejo café donde solían encontrarse con amigos para hablar de asuntos importantes. Quizás allí encontraría respuestas. Al llegar, se encontró con un ambiente tranquilo y casi olvidado por el tiempo. Sentada en una mesa,
Recordó las risas y las charlas que había compartido con Jorge. De repente, un hombre se le acercó. Era Ricardo, el amigo de Jorge, quien parecía nervioso y preocupado. Ricardo le confesó que había estado investigando por su cuenta y que había descubierto algo terrible. Jorge no solo estaba involucrado en asuntos peligrosos, sino que también había sido traicionado por alguien muy cercano. María sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Quién podía haber traicionado a Jorge? Ricardo le entregó una carpeta con documentos que probaban que una persona en quien confiaban había estado espiando y enviando las cartas falsas. La revelación fue devastadora. María comenzó a entender que las cartas que había recibido no eran mensajes de Jorge, sino manipulaciones diseñadas para mantenerla bajo control. Pero lo más doloroso fue saber que esa persona estaba más cerca de lo que pensaba, alguien que ella consideraba un amigo. En ese momento, María decidió que no podía permitirse más engaños. Tenía que enfrentar la realidad, aunque fuera dolorosa, y buscar justicia para Jorge y para ella misma. Salió del café con la carpeta en la mano, con la mente llena de preguntas y un corazón decidido a no rendirse. Sabía que la verdad era peligrosa, pero también sabía que era la única forma de encontrar paz y cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Mientras caminaba hacia su casa, el sol se escondía lentamente y la ciudad comenzaba a apagar sus luces. María sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque a veces, la verdad no solo libera, sino que también transforma. María llegó a casa con la carpeta de documentos que Ricardo le había entregado. Cada página era una revelación que la acercaba más a la verdad, pero también la sumergía en un mar de dudas y dolor. Sabía que la persona detrás de todo aquello había manipulado su vida y la memoria de Jorge durante mucho tiempo. Mientras revisaba los papeles, recordó cada momento de confianza que había depositado en quienes ahora sospechaba. El traidor estaba cerca, alguien que ella nunca hubiera imaginado. Esa idea le pesaba en el corazón, pero no la detendría. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. ¿Sería alguien para ayudarla o para amenazarla? Abrió lentamente y vio a Laura, su amiga, con una expresión seria y preocupada. Laura le confesó que había descubierto algo más. La persona que escribía las cartas no era ni Jorge ni un extraño, sino alguien que había estado muy cerca de ellas, observándolas todo el tiempo. María sintió una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano hubiera jugado con sus sentimientos y su vida? Pero también comprendió que la verdad era más importante que cualquier miedo. Juntas decidieron confrontar a esa persona, buscar respuestas cara a cara. Sabían que el encuentro sería difícil y peligroso, pero era necesario para cerrar ese capítulo oscuro. Al día siguiente, se encontraron en el viejo parque que Jorge había mencionado en sus cartas. Allí apareció el hombre que María había visto en las sombras, con una mirada llena de arrepentimiento y miedo. Él confesó que había estado escribiendo las cartas para proteger a María, para mantenerla alejada de personas que querían hacerle daño. Había querido controlar la información para evitar que ella se involucrara en un peligro que él creía demasiado grande. Pero su intención había causado más daño que protección. Había traicionado la confianza de María y había manipulado su vida sin que ella lo supiera. María lo escuchó con el corazón en un puño. La verdad era dura, pero también liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, pudo mirar a los ojos a quien había estado detrás de todo y entender sus motivos, aunque no los justificara. Decidió perdonar, no por él, sino por ella misma, porque el perdón era la única forma de sanar y seguir adelante. Con la verdad al descubierto, María sintió una paz que no había sentido desde la muerte de Jorge. Sabía que su vida no sería la misma, pero también sabía que había cerrado un ciclo que le había robado años de tranquilidad. Las cartas habían sido un puente entre el pasado y el presente,
un camino lleno de sombras y luz, dolor y esperanza. María comprendió que el amor verdadero no muere con la muerte, sino que vive en cada recuerdo, en cada gesto y en cada verdad que se atreve a enfrentar. Con la ayuda de Laura y Ricardo, comenzó a reconstruir su vida, más fuerte y consciente de que, aunque el camino fuera difícil, la verdad siempre vale la pena. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, María sintió que un nuevo día comenzaba para ella. Un día lleno de promesas y de libertad, donde las sombras del pasado finalmente se disipaban. Porque la verdad había llegado, y con ella, la esperanza de un futuro lleno de luz.